gusto saludarle a todas y a todos en esta nueva entrega de Construyendo Futuro. Nos acompaña la economista Betty Silva, presidenta del Foro Politécnico, el ingeniero Luis Kaiser, el ingeniero Alejandro Velasco, compañeros fundadores del Foro Politécnico. En esta etapa, en esta entrega, vamos a hablar del sector cooperativo y cómo está reconocido en la Ley de Economía Popular y Solidaria. En el artículo 21 se hace la definición del sector cooperativo, entendido como sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. Esta parte es fundamental. La ley reconoce a la cooperativa como una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, que no es poca cosa decir que hay una diferencia clave con las empresas privadas tradicionales. Es una empresa de propiedad conjunta y gestión democrática con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. Las cooperativas en su actividad y relaciones se sujetan a los principios establecidos en esta ley y a los valores y principios universales del cooperativismo y a las prácticas del buen gobierno corporativo. Hay un movimiento cooperativista mundial al que invitamos hacia las páginas web informativas, ¿no? Donde los principios cooperativistas son universalmente aceptados. 7 principios cooperativistas de los que vale la pena hablar uno a uno y de los que, por ejemplo, hay una oportunidad en una reforma a la ley a que se incluyan de manera literal. Acá se los nombra por extensión, no se los detalla y valdría la pena detallar los 7 principios cooperativistas. El objeto social de las cooperativas se recoge en el artículo 22, debe ser concreto y constará en su estatuto social, debe referirse a una sola actividad económica, pudiendo incluir el ejercicio de actividades complementarias, ya sea de un grupo, sector o clase distinto, mientras sean directamente relacionadas con dicho objeto social. Esto para fines de clasificación y estadística. Aquí comienzan un poco las limitaciones de la ley hacia el sector cooperativo. Este artículo, por ejemplo, tiene la posibilidad, o sería interesante, revisarlo para ver esta limitación de que las cooperativas tengan una y solo una actividad económica, cuando las empresas de corte privado son exactamente al revés. La empresa puede tener un sinnúmero de actividades económicas y es pues conocido el ejemplo de al constituir una empresa que busques que ésta pueda vender desde un alfiler hasta un helicóptero, ¿no? Entonces buscamos a la empresa privada darle toda la facilidad y que pueda desenvolverse y desplegarse económicamente con toda la libertad, y aquí la cooperativa sí la tenemos súper restringida. Habla después el artículo 23 sobre los grupos. Según la actividad principal que va a desarrollar la cooperativa, pertenecerá a uno solo de los siguientes grupos. Y se habla de cooperativas de producción, de consumo, de vivienda, de ahorro y crédito y de servicios. Comunicacionalmente en la propaganda para todos es más cercano a la cooperativa de ahorro y crédito, que funciona con algunas funciones, con algunos elementos bancarios, con aperturas de cuenta, con extensiones de préstamos y de créditos. Y en esa lógica hay también cooperativas que no se dedican al ahorro y crédito, sino a la producción, al consumo, a la vivienda y a los servicios. Y después la ley habla de cada uno de estos grupos de cooperativas. Las de producción las distingue como aquellas en las que los socios se dedican personalmente a actividades productivas lícitas en una sociedad de propiedad colectiva y manejada en común, y habla de áreas específicas como la agropecuaria, huertos familiares, pesqueras, artesanales, industriales, textiles. Entonces, en este rubro, en este grupo de cooperativas de producción, entrarían perfectamente muchas, o podrían entrar perfectamente muchas de las actuales asociaciones de economía popular y solidaria, organizadas, concentradas y fortalecidas en nuevas cooperativas productivas robustas y con capacidad de incidencia, que es lo que se necesitaría en una nueva propuesta. Hay también las cooperativas de consumo, son aquellas que tienen por objeto abastecer a sus socios de cualquier clase de bienes
de libre comercialización. Entonces, las cooperativas de consumo se organizan para adquirir los bienes, para comprar los bienes conjuntamente y aprovechar beneficios, economías de escala, precios que se obtienen al comprar en grandes cantidades. Son ejemplos las cooperativas para consumo de artículos de primera necesidad, de abastecimiento de semillas, de abonos, de herramientas, de venta de materiales, de productos, de artesanía. Puede pensarse, por ejemplo, también en cooperativas de consumo para la compra de medicamentos en una organización de varios pacientes de un tipo de enfermedad, digamos, que necesitan hacer una compra periódica de una cantidad importante de medicamentos, adquirirlos en mejores condiciones. Por ejemplo, las cooperativas de vivienda son aquellas que se constituyen para la adquisición de bienes inmuebles para la construcción o remodelación de viviendas o oficinas o la ejecución de obras de urbanización y otras actividades vinculadas con este en beneficio de los socios. En estas cooperativas, la adjudicación de los bienes inmuebles se efectuará previo sorteo en Asamblea General, una vez concluido el trámite de fraccionamiento o declaratoria de propiedad horizontal, y esos bienes se constituirán como patrimonio familiar. Los cónyuges o personas que mantienen unión de hecho no podrán pertenecer a la misma cooperativa. Aquí ya tenemos otro ejemplo de cómo la ley empieza a restringir y a limitar en demasía el funcionamiento de las cooperativas. Podría incluso estar bien en fondo el planteamiento, pero evidentemente ya traspasa el objeto de una ley y ya comienza a volverse reglamentarista la ley, es decir, ya la ley comienza a ser tan específica y tan minuciosa que se vuelve poco práctica. Entonces, muchos de los elementos con los que se está restringiendo aquí a las cooperativas deberían ir hacia un espacio de reglamento si es que fuera necesario, ¿no? Las cooperativas de vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito han sido revisadas, su funcionamiento, son las que tienen en la actualidad el mayor movimiento y la mayor concentración de capital y de recursos y han sido revisadas e incorporadas mucho de su funcionamiento en el Código Orgánico de Finanzas, no el Código Orgánico Financiero. Por ejemplo, todo el artículo 27, que es de cooperativas de ahorro y crédito, ha sido pasado de esta ley hacia el otro cuerpo normativo. Tenemos finalmente las cooperativas de servicios, son las que se organizan con el fin de satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad, lo mismo que pueden tener la calidad de trabajadores, como por ejemplo cooperativas de trabajo asociado, de transporte, de vendedores autónomos, de educación, de salud. La cooperativa reúne a las personas que prestan el servicio. En las cooperativas de trabajo asociado, sus integrantes tienen simultáneamente la calidad de socios y trabajadores, por tanto no existe relación de dependencia. Acá lo deja claramente expresado. Al la ley ser tan restrictiva para la cooperativa y tan laxa, tan poco explicativa para las asociaciones, se dan pie a problemas como los que se han pasado en estos primeros 12 años. Este tema de la relación de dependencia, la ley lo deja clarito en las cooperativas, no dice nada en las asociaciones. Entonces, han habido dificultades para los momentos de tributación y para los momentos de seguridad social en las asociaciones de economía popular y solidaria, con soluciones sui generis, pero nada beneficiosas, sino más bien complicadas. Hace pocos años se emitió un acuerdo conjunto entre el IEPS y el Seguro Social que reconocía a las asociaciones de economía popular y solidaria prácticamente como empresas y reconocía al representante legal de la asociación como empleador y a los socios como empleados, ¿no? Y así lo alineaba al régimen actual de seguridad social. Por ejemplo, después hubo pues todos los problemas y tuvieron que mandar abajo ese acuerdo y hasta el momento no hay una solución efectiva y específica. Esa también es una buena razón para la reforma de la norma, ¿no?
Y de aquí en adelante vienen una serie de detalles en la ley solo para el sector cooperativo que son absolutamente reglamentarios. En la parte de asociaciones no se habla nada del cómo son los socios, cómo se hacen los reembolsos de haberes, cómo se estructura internamente, cómo es la asamblea general. Evidentemente son temas que van en el estatuto de cada una de las organizaciones. Eso dice la ley con respecto a las asociaciones. Todo esto se remite a su estatuto, pero en las cooperativas está en la ley. Entonces, ahí hay un paso también importante para la reforma, ¿no? Darle mucho más peso al estatuto de la propia cooperativa y viabilizar más bien que se puedan constituir cooperativas de manera más ágil y efectiva. Entonces, con esto terminaríamos esta parte que estaba orientada hacia el análisis del sector cooperativo con las observaciones hechas. En la siguiente entrega vamos a hablar de las unidades económicas populares y un poco de lo que es el sector financiero popular y solidario. Hasta ahí la entrega de hoy. Le damos paso a nuestra compañera Betty, a Luis, a Alejandro para sus comentarios y observaciones. Gracias, Víctor. Muy interesante la exposición con respecto a ver cuáles son las limitaciones, o mejor dicho, cuáles son los elementos que de alguna forma también han ido limitando la configuración de estos espacios productivos, como es el tema de las cooperativas, como es el tema de las asociaciones. Entonces, vemos que desde la misma ley, en lugar de propiciar o de fomentar la conformación de estos espacios asociativos de producción, más bien se va limitando. Y yo pienso que amerito, que es urgente la reforma que permita, por lo tanto, ir propiciando estos espacios de producción. Considerando sobre todo que en el caso de nuestro país, es uno, a nivel latinoamericano, es uno de los que tiene más especies o propuestas de empoderamiento, de ir realizando actividades de emprendimiento, de fomento productivo que surgen como iniciativas individuales. Entonces, de allí la necesidad de que más bien exista una normativa que les permita, por lo tanto, fomentar estos espacios. Vemos que cada vez más se va limitando la posibilidad de generación de empleo, tanto por políticas que puedan ser impulsados directamente por el gobierno en el sector público. Hemos visto que a través de toda esta política de austeridad se han ido limitando las plazas de trabajo. Desde el sector privado no existe la capacidad como para poder absorber toda la fuerza laboral que existe disponible en nuestro país. Entonces, de allí la necesidad de que existan otras iniciativas que surjan precisamente desde estas capacidades que pueden tener las familias en una escala mucho más pequeña, como es el caso de la economía popular y solidaria, como es el caso de los emprendimientos, y que se propicie más bien el fortalecimiento de estos espacios. Entonces yo pienso que es importante que haya ese cambio en la normativa, que haya esa reforma. Y como uno de los espacios o de los temas que a mí me preocupa bastante es el que se limite a una sola actividad productiva, o máximo una más que pueda ser asociada, cuando sabemos que es precisamente el encadenamiento productivo lo que permite que se pueda lograr un mayor rendimiento. Y mucho más cuando estamos hablando de que la capacidad productiva de las asociaciones, de estos emprendimientos, de la economía popular y solidaria es limitada. Entonces es importante la asociatividad, pero una asociatividad más bien en función de un encadenamiento, es decir, que unos sean proveedores de otro, y de esa manera se va trabajando en conjunto y todos se logran, porque si no, lo que estamos consiguiendo es que si es de la misma actividad, todos entran a ser competidores. Y cada quien busca ganar su espacio, en lugar más bien de que se complementen las actividades, y que esa debería ser el objetivo o la meta del cooperativismo, es precisamente eso, la cooperación, que haya el aporte, que haya la complementariedad entre las distintas actividades. Entonces, yo pienso que ahí amerita inclusive ir estableciendo algunos aspectos claros, definidos, de cómo debería funcionar estos espacios para que sirva más bien como un incentivo a este tipo de actividades y no como una limitación que hasta ahora se ha venido viendo. Ese es mi aporte. De acuerdo, totalmente
de acuerdo. Cómo Sí, fortalecer los encadenamientos productivos es algo que está totalmente por fuera de la ley, que debiera ser una de las preocupaciones de la ley, en vez de ponerse a reglamentar el estatuto de cada una de las cooperativas. de Alejandro, acuerdo. ¿decía algo? Sí, de acuerdo con ustedes. Es claro que la economía popular y solidaria es un engranaje del conjunto de la economía ecuatoriana y por lo tanto, si no se lo fortalece, no va a funcionar esa economía. La economía popular y solidaria ya se ha manifestado que cubre un alto porcentaje dentro de el campo económico financiero del país y por lo tanto si ese engranaje no está debidamente adecuado, toda la economía se ve afectada. De tal manera que comparto la necesidad de la reforma de la ley, tanto por estas limitaciones propias del inicio de la ley, como por la evolución que ha tenido la situación del país post pandemia. Eso hace que se vuelva mucho más necesario la reforma a la ley para volverla práctica y eficiente. Una de las especificaciones de lo que estábamos viendo, ¿no? Los principios del cooperativismo internacional, que tiene que ver con lo que se recoge en la ley de la cooperativa como una empresa social, de finalidad social, una empresa colectiva, de propiedad colectiva de finalidad social, que cumple estos principios. El principio de adhesión voluntaria y abierta. A la cooperativa se adhiere voluntariamente los socios y es abierto a que se pueda adherir el que desea, cumpliendo los requisitos estatutarios. La cooperativa debe tener control democrático de los miembros, que es una diferencia radical y abismal con la empresa privada tradicional. Por eso el funcionamiento obligatorio de las asambleas dentro de la cooperativa y su funcionamiento asambleario. La participación económica de los miembros, todos son socios, aportamos al capital fundacional y eso es lo que nos da derecho a la participación democrática, el que está también ahí nuestro propio capital. Y de ahí, mientras más grande es la cooperativa, tiene más posibilidad de ejercicio, pues tiene más participaciones económicas, ¿no? La autonomía e independencia para poder hacer su actividad productiva. La educación, la capacitación y la información es un principio fundamental del cooperativismo. El desarrollo del talento humano, del talento, no le digamos recurso humano como se decía antes, el talento humano de la gente de la cooperativa es un principio básico. La cooperación entre cooperativas, cuando ya una cooperativa ha logrado madurar, ha logrado atravesar espacios, ha logrado hacerse sostenible, ha logrado funcionar, esta cooperativa tiene la tarea, el principio, la obligación de ayudar a otras cooperativas que están iniciando, son más pequeñas, son más débiles, por ejemplo, garantizando el encadenamiento, como bien dice Betty. Y el séptimo principio del cooperativismo es el interés por la comunidad. O sea, sus trabajos, aparte de ser económicamente lícitos, buscan tener un impacto positivo en la comunidad. Entonces, esto está recogido del reglamento de la Alianza Cooperativa Internacional, en línea, y son los principios a los que hace referencia la ley, pero que en nuestro criterio debiera ponerlos textualmente y detallarlos, para que no tenga uno que ir a la página web a buscar cuáles son los principios. Entonces, con eso, compañeras y compañeros, terminaríamos la entrega del día de hoy y nos quedamos pendientes a sus comentarios, observaciones, sugerencias, a ponerse en contacto para poder también participar en esta iniciativa democrática, en esta iniciativa ciudadana de una propuesta de reforma integral a la Ley de Economía Popular y Solidaria. Muchísimas gracias y será hasta la próxima entrega.